Yo tenía 14 años cuando nos mudamos. Mi padre había conseguido un buen trato en una casa antigua, a las afueras de un pueblo pequeño. La gente del lugar nos observaba como si estuviéramos cometiendo un error, pero nadie nos dijo nada directamente. La primera vez que la vi, la casa me dio una mala sensación. Sentí vibras extrañas. Las paredes eran de un blanco amarillento, como desgastado. Las ventanas altas y estrechas parecían ojos que estaban vigilando. El jardín estaba lleno de maleza, como si nadie lo hubiera tocado en años. Mi madre trató de disimular la incomodidad con una sonrisa, y después de poco tiempo dijo que con un poco de pintura y cariño, ese lugar podría ser un hogar hermoso. Cuando llegó el casero, solo nos entregó las llaves y dijo que mantuviéramos cerrada la puerta del pasillo de arriba, que no había nada útil ahí, y se fue, pero nadie le dio importancia. En la primera noche, cuando ya estábamos instalados, escuchamos crujidos en el techo. Mi padre dijo que posiblemente eran animales, pero lo curioso eran que esos pasos parecían seguir un patrón, como si alguien caminara lentamente de un lado a otro. El silencio del lugar era tan intenso, tan pesado, que hasta el sonido más pequeño hacía eco, y yo juraba, y sigo jurando, sentir que la casa entera nos observaba. Las semanas siguientes fueron extrañas. Yo dormía en el cuarto, en el segundo piso. Mis padres y mi hermana en habitaciones que estaban a un lado. Pero siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada se escuchaban aquellos pasos. Al principio pensé que era mi padre, que iba al baño, pero una noche reuní el valor y abrí la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío. Lo peor no fueron los pasos, fue lo que vi después. Una sombra alargada se detuvo frente a la puerta de mi cuarto. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí. Cuando traté de encender la lámpara, la bombilla chisporroteó y la sombra desapareció. A la mañana siguiente le conté a mi madre y ella dijo que seguramente eran cosas de mi imaginación, que podría estar nervioso por la mudanza, pero con el paso del tiempo ella también empezó a escuchar cosas, sillas que se movían, puertas que amanecían abiertas y objetos que cambiaban de lugar. Cuando hablábamos de esto en las cenas, mi padre se molestaba y golpeaba la mesa, diciendo que ya bastaba de supersticiones, que esa era una casa como cualquier otra. Pero yo sabía que había algo raro ahí. En el pasillo del segundo piso había una puerta cerrada con llave. Siempre la pasábamos de largo, pero yo no podía dejar de mirarla. Algo en ella me atraía y me repelía al mismo tiempo. Una noche escuché un golpeteo suave proveniente de ahí adentro. No era un golpe fuerte, más bien como un golpe de uñas en la madera. Así que me acerqué temblando y pegué la oreja a la puerta. Sin embargo, ese sonido se detuvo, por lo que pensé que había sido cosa de mi imaginación, hasta que miré por la cerradura. Juro que un ojo me devolvió la mirada. Me aparté de inmediato, pero sentí que lo que fuera que estaba allá adentro me había reconocido. Desde ese entonces evité pasar por la puerta de noche, pero ese golpeteo extraño no paró. Al contrario, cada madrugada se hacía más y más fuerte, más insistente. Una noche
yo dormía profundamente cuando una voz susurró mi nombre justo en mi oído. Fue la primera vez que realmente sentí miedo de morir. Me desperté de golpe. La habitación estaba oscura y mi puerta seguía cerrada con seguro. No había nadie ahí. El corazón, sin embargo, me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Cuando lo conté, mi madre se puso pálida. Admitió que ya también había escuchado cosas en aquel pasillo. Según ella, había escuchado a una mujer cantando, como si estuviera arrullando a un niño. Pero nadie más quiso hablar del tema. Sin embargo, a partir de esa noche, la rutina cambió. Todos empezamos a dormir con miedo. Parecía que la casa se estaba alimentando de nosotros. Mi hermana, que siempre reía y jugaba, de pronto dejó de hablar y solo dibujaba en hojas blancas círculos negros, puertas y, lo más extraño de todo, ojos. Los espejos reflejaban cosas que no deberían estar ahí. No sé si era mi mente jugando conmigo, haciéndome una mala jugada, o eran reales todas aquellas cosas. Un día, mientras me cepillaba los dientes, juro que vi detrás de mí una sombra en la esquina del baño. Traté de girarme rápido, pero cuando vi, no había nada. Pero cuando volví a mirar al espejo, sentía que ahí estaba. Mi madre lloraba por las noches, convencida de que alguien la llamaba desde el cuarto. Y decía que ya no aguantaba seguir escuchando aquella voz. El ambiente era insoportable. El aire tenía un olor metálico, como a hierro y a humedad. Y entonces ocurrió lo inevitable. Esa noche trágica comenzó con pasos en el techo. Pero ya no se escuchaban como pasos. Se escuchaban más rápidos, como gente corriendo. Se sentía que alguien corría de un lado a otro, golpeando con fuerza. Y los focos parpadeaban de vez en cuando. Las puertas se empezaron a cerrar de golpe, haciendo retumbar la casa entera. Lo peor fue el grito. Una voz de una mujer chillona salió de un cuarto. Era tan agudo que todos sentimos que se nos iba el alma. Mi padre, aterrado, trató de abrir la puerta principal para que nos fuéramos, pero por más que intentaba, esa puerta no se movía. Estaba como sellada. Mientras, por la desesperación, yo y mi hermana estábamos llorando y escuchábamos a lo lejos cómo mi madre rezaba en voz alta. Y entonces lo sentí. Sentí que algo invisible me tomó del brazo y me arrastró hacia las escaleras. No era una mano. Solo sentí aquella fuerza. Así que grité con todas mis fuerzas mientras mi padre me sujetaba y mi madre gritaba que no me soltaran. Con un esfuerzo desesperado, logré zafarme, por decirlo de alguna manera. Caí al suelo y vi marcas en mi piel, como si realmente alguien me hubiera sujetado con fuerza. Cuando de pronto, la puerta se abrió de golpe. No preguntamos cómo, solo nos miramos y de la nada salimos corriendo hacia la calle, sin volver la vista a esa maldita casa. Al día siguiente, fuimos directo con el casero. Mi padre estaba furioso y lo enfrentó, exigiendo respuestas.
Solo recuerdo que aquel hombre bajó la mirada y dijo que no éramos los primeros. Desde entonces, esa casa sigue cerrada. Nosotros nos mudamos, pero los vecinos aseguran que algunas madrugadas se escuchan llantos y golpeteos constantes que vienen desde ahí. Yo aún recuerdo esas marcas en mis brazos, y aunque han pasado años, hay noches en las que me despierto con ese recuerdo de aquella voz en mi oído, susurrando mi nombre. Hace unos años, mis amigos y yo éramos estudiantes en la universidad. Nos fascinaban las leyendas, lo paranormal y, por supuesto, los retos absurdos que uno acepta en la juventud. Una tarde, después de clases, alguien mencionó que tenía una tabla Ouija guardada en su casa y que podríamos usarla en una propiedad antigua de su familia, una casona que supuestamente tenía más de 2 siglos. El lugar estaba abandonado, con muros agrietados, pasillos oscuros y ese característico olor a humedad mezclado con polvo viejo. Esa noche éramos 5 los que entramos, cargando velas, una linterna y la Ouija. No llevamos alcohol ni nada parecido. Íbamos sobrios. Solo llevábamos emoción y miedo. Poco tiempo después, colocamos la tabla en medio de un salón con unos techos altísimos. Las velas apenas iluminaban toda aquella casa y proyectaban algunas sombras que parecían moverse por sí mismas. Entre risas nerviosas, pusimos los dedos sobre el puntero de madera y repetimos la típica pregunta: ¿hay alguien aquí con nosotros? Al principio no pasó nada, pero al insistir por tercera vez, el puntero se deslizó lentamente hacia el sí. Todos nos miramos con incredulidad y, claro, lo primero que pensamos fue que alguien estaba moviéndolo. Pero todos juramos, uno por uno, que nadie lo había movido. Seguimos preguntando y la tabla respondió cosas que solo uno de nuestro grupo podría saber. Algo privado que nunca había dicho en voz alta. Fue ahí cuando las risas murieron. El ambiente cambió. Las velas comenzaron a parpadear como si el viento soplara, aunque las ventanas estaban cerradas. Uno de mis amigos preguntó: ¿quién eres? La tabla, letra por letra, y tomándose su tiempo, respondió: sombra. Fue ahí cuando nos paralizamos. Otro de mis amigos quiso terminar, pero el puntero se movió solo hacia las letras. No se vayan. Como si hubiera sido una respuesta, se escucharon pasos en el pasillo, unos pasos firmes que se acercaban lentamente. Prendimos la linterna, pero no había nadie. Sin embargo, ese sonido continuaba y no cesaba. Era como si alguien invisible caminara alrededor de nosotros. Poco a poco sentimos que la temperatura bajaba. Uno de mis amigos de la nada comenzó a llorar y a pedir que cerráramos ese maldito juego. Y justo cuando íbamos a despedirnos, la tabla escribió: ya están conmigo. El pánico nos hizo abandonar la casa, dejando velas, la tabla y todo.
Al salir juramos que nunca jamás íbamos a hablar de ese tema, pero los días siguientes fueron aún peores. Cada uno de nosotros comenzó a experimentar cosas extrañas, sombras en la casa, susurros por la noche, sueños con la misma figura encapuchada. Uno de mis amigos soñó que el tablero se movía con violencia y que jamás cerrábamos ese juego. Otra amiga soñaba con una sombra que se sentaba al borde de su cama. Alguien más decía que escuchaba golpes todas las madrugadas a las 3:15 exactamente. Y yo veía una figura en todas partes, en mi cuarto, en la escuela, incluso reflejada en los vidrios de los autos. Una de mis amigas, a los pocos días, terminó hospitalizada. Y alguien más fue encontrado en un bosque, repitiendo sin parar: nunca debimos jugar. Y yo, en una crisis nerviosa, decidí grabar mi voz mientras dormía. Pero al reproducir la cinta, escuché claramente otra voz que no era la mía pronunciar: no puedes escapar. Han pasado años desde entonces. Buscamos la forma de quemar ese tablero, pero no cambió nada. Aún siento presencias que no me dejan en paz, que me siguen a todos lados y que no me dejan dormir. Si llegaste hasta aquí, significa que has sobrevivido a la historia, al menos por ahora. Pero recuerda, hay muchas más casas, muchas más sombras y secretos esperando ser contados. Suscríbete y acompáñame en este viaje al horror, porque lo que acabas de escuchar es solo el principio. Activa la campana y si quieres que contemos tu historia de terror, escríbelo en los comentarios. Ten buena noche.